Corazón del Padre, corazón del Padre, corazón Padre, papá, papá, nada, todo de ti, nada de mí, todo de ángeles dicen santo, pero yo digo papá, quiero tu corazón, tu corazón. Mi corazón unido al tuyo, y nada sobre ti, me derrito ante ti. Gracias, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor. Hoy venimos ante ti. Ramasi, Ararakasi, Radarabos. Gracias, Jesús, por esta tarde tan maravillosa. Gracias, Señor. Jesús, en este momento venimos entrando en un tiempo de oración, abrazando tu presencia, Espíritu Santo, amándote con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que tu presencia se manifieste durante esta reunión, Señor. Porque tú eres al que deseamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Deseable para ti, Jesús. Oh Espíritu Santo, te amamos, Señor.
Queremos más de ti. Llénanos de ti. Orabacasi. Encontramos nuestro lugar en esta tarde, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Shalarabacasi. Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Encontramos nuestro lugar en ti, Jesús. Hoy venimos adorándote, Señor, porque tú eres el campo de bendición. Tu presencia, el sentir tu presencia, es el campo que tanto deseamos. Eres la fuerza, eres nuestra fortaleza, eres nuestra ayuda, eres nuestro libertador, eres la gracia, eres Jesús, la justificación, eres el punto de nuestra fe. Oh Espíritu Santo, podemos sentir tu presencia en esta tarde. Tu gran amor, tu gran misericordia, que se revela a cada momento, a cada instante. Arabalabacasita, tarabarabacasita, tilarabacasata. Oh, inamakasata, torolorobosata. Me llamaste por mi nombre, Jesús. Shita torabaraba. Nos has hecho deseables para ti, Señor. Cámaras de amor. Dile al Espíritu Santo que te lleve a esas cámaras de amor, donde te vas a enamorar más del Espíritu Santo, donde te vas a enamorar más de Él, de su presencia. Quita todo lo que estorba, Señor. Te entregamos lo que somos, lo que hay en nosotros, te lo entregamos, oh Dios. Te damos nuestra vida, nuestro ser, nuestra persona. Todo lo que somos es debido a ti, Señor. Llévanos a ese lugar, Dios, donde día con día vamos a experimentar la manifestación de tu presencia. Quema todo aquello que estorba, Dios. Quema todo aquel pecado que puede estorbar a una comunión plena, Espíritu Santo. Que el día de hoy seamos santificados a hacer tu perfecta voluntad, a guardarnos día con día a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Encontramos nuestro lugar. Señor, a tus cámaras de amor, donde nos enamoramos más de ti. Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. A tus manos vamos a cantar este último paso de adoración. Y le entregamos al Señor todo esta tarde para que Él haga lo que Él quiera hacer, para que Él se manifieste de la manera que Él quiere manifestarse. Ore barabaya bakasite tarabababababakasite. Urabala bakasite tirabababababak.
Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo de Dios. Rabacasita. Llévate toda carga esta tarde, Señor. Oh, ya rabacasita, tila, rabacasata. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por el tiempo donde el corazón, Señor, está totalmente dispuesto a hacer tu perfecta y hermosa voluntad. En el nombre de Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los que hoy pueden conectarse, les felicito, ¿verdad? Y bueno, pues normalmente habíamos estado teniendo oraciones el miércoles, pero hoy por una razón especial sentí dar un tema especial que se llama el poder de la gracia. Y evidentemente pudiéramos decir que es una manifestación, pudiéramos decir que es un poder que Dios nos ha dado para entrar libremente con esa confianza ante su presencia, aún después de haberle fallado. Así como hoy tuvimos la oportunidad de experimentar la presencia de Dios durante esta adoración corta, y Dios ha permitido manifestar esa presencia tan hermosa, esa gloria tan hermosa que nos hace sentir importantes delante de Él. Y quiero que vayamos a Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 11, 2, 11, y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La primera parte en cuanto a la gracia es que la gracia se ha manifestado con el propósito de enseñarnos a Jesús. ¿Qué es la gracia? Bueno, si habláramos de doctrina básica, sabemos que la palabra gracia significa don inmerecido. No tuviste que hacer nada para que Dios derramara su amor sobre ti. Lo único que necesitamos es tener fe. Una vez que tenemos la fe, automáticamente somos justificados por la fe delante de Dios, y en nuestro transcurrir como cristianos, cuando usualmente solemos fallarle a Dios, ya no tenemos que venir a Dios con una actitud de condenación. Como qué tipo de actitud podemos tener siendo cristianos y luego fallamos al Señor. Bueno, ya le fallé al Señor y ya me siento indigno, ya no me quiero acercar, ya no quiero ir a la iglesia. Exactamente para eso es la gracia. Ahora, la gracia no podemos abusar de ella, porque puede llegar a un punto donde perdemos la flexibilidad, ¿verdad? De saber, de entender lo que es bueno y es malo. Entonces, la gracia es algo que nosotros podemos ir instantáneamente después de cometer un error y decirle: Señor, me equivoqué, te pido perdón, pero aquí estoy. Por eso la Biblia nos dice: acercaos ante el trono de la gracia, en el cual encuentras el oportuno socorro. ¿Qué es ese socorro dentro de la gracia? Que pues no vas a tener que hacer nada, ni siquiera sentirte indigno, porque la gracia es algo que se dio cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre. Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, ¿cuál es la condenación del diablo o del pecado? El que nos sentimos indignos, el que nos sentimos que no nos merecemos a Dios, el que sentimos que ya le fallamos. Ahora, la gracia te dice que ya no hay necesidad de sentirte así, que tú tienes que correr a los brazos de Jesús y sentirte arropado por su amor y su misericordia.
La misericordia de Dios se va a revelar en la vida del creyente durante todo su cristianismo. Tú me pudieras decir hasta qué nivel puede llegar la gracia. Bueno, puede llegar a todo nivel. Solo nunca trates de tocar lo que es la gloria del Señor y pensar que puedes hacer cualquier cosa pensando que eres una persona inmortal. La gracia representa que tú sigues siendo mortal, un ser humano que tienes miles de defectos, pero que puedes acercarte a Dios para abrazar ese oportuno socorro. Es como si cometieras un error y Dios te dijera, yo sé que eres humano, yo sé que te equivocaste, ven a mis brazos. Yo te sigo amando, te sigo teniendo misericordia. La gracia de Dios, aunque no la vemos como tal, en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios ya estaba en operación cuando el pueblo de Israel le fallaba y Dios les daba por años, por cada 10 años, cada 20, 30, 50, 100 años, les seguía dando una oportunidad. Entonces vemos que de alguna otra manera Dios ya estaba revelando su amor y su misericordia al ser humano. Pero ahora la gracia de Dios ha roto los límites, porque la gracia de Dios nos manifiesta salvación. Nosotros fuimos condenados a una eternidad en oscuridad, en el infierno, pero cuando Cristo murió por nosotros, fuimos manifestados a una salvación tan preciosa que cuando partimos de este mundo, nuestra alma tiene un acceso directo a la vida eterna. ¿Puedes imaginar? Lo que Jesús hizo te dio un acceso por la fe a la vida eterna. Entonces, una de las cosas que no debemos de perder en nuestras vidas es la fe. Si tú pierdes la fe y pierdes tu confianza en el Señor, eso puede ser el último aliento de esperanza que hay sobre ti. Pero bueno, ahora hablamos de la gracia, el poder de la gracia. Fíjate lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es un permiso para pecar como muchos lo predican hoy en día. Hay una doctrina llamada la falsa gracia que dice que la salvación no se pierde. Y bueno, si nosotros nos remontamos a Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, vamos a leerlos detenidamente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, lo primero que yo tengo que hacer para disfrutar del poder de la gracia sobre mi vida es renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es cuando tú vas en contra de toda piedad santa. Es cuando tú te has convertido en una persona mala, es cuando tú te has convertido en una persona sin piedad, una persona que le hace mal a los demás, que daña, que roba, que desea a la pareja de tu prójimo. Y eso es algo que nosotros tenemos que renunciar. La impiedad es lo contrario a la piedad. La piedad representa aquellas cosas que nos hacen parecernos a Jesús. ¿Qué es la piedad? Que nosotros nos fortalezcamos con la palabra, con el Espíritu Santo para poder vencer actos de impiedad en nuestras vidas. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es un deseo mundano? Es algo que yo tengo que renunciar. Si yo vi deseos mundanos en mis padres, yo tengo que cancelar esa obra de deseos mundanos en mí. A lo mejor tú creciste viendo a tus papás amando el alcohol, a lo mejor tú creciste viendo a tus papás
inclinándose hacia el adulterio, hacia cosas mundanas, como los bailes, como las drogas, como las malas amistades, como los chismes, como los pleitos. Entonces esos son deseos mundanos que quedan grabados en el corazón del ser humano. Entonces la gracia de Dios, tú la obtienes, pero también hay un precio que yo tengo que dar para mantenerme dentro de la gracia. Número 1, renuncia a la impiedad. Y número 2, renuncia a los deseos mundanos. Un deseo mundano no necesariamente es un pecado. Un deseo mundano es algo que estás maquinando en tu mente y que lo quieres hacer. Ahora, ¿cómo voy a renunciar a un deseo mundano si yo fui o fuimos automáticamente programados para desear lo indebido? Es como cuando tú le pones a una persona un vaso de agua fría o un vaso de Coca-Cola o café, ¿verdad? Y le dices, ¿qué quieres de tomar? Automáticamente, por naturaleza, vas y escoges el vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano lamentablemente siempre escoge lo que más le daña. Entonces, en nuestro estado espiritual, el ser humano siempre escoge lo que más le daña y que lo aleja de Dios. Entonces, el deseo mundano es aquello que va a contaminar nuestra relación con Dios. Si tú le das cabida a tus deseos mundanos, a tus deseos de ir, por ejemplo, a una tardeada, y ese mismo día toca ir a la iglesia, ay, es que yo quiero ir a esa fiesta porque ahí va a haber baile, va a haber cigarro, va a haber cerveza, va a haber esto, y terminas yéndote por el otro lado y terminas rechazando la voluntad de Dios para tu vida, pues obviamente eso te va a ir alejando poco a poco de la voluntad de Dios para ti. Por eso nosotros tenemos que poner por encima la voluntad de Dios y comenzar poco a poco a desechar los deseos mundanos en nuestras vidas. Todo deseo mundano en nuestra vida tenemos que renunciarlo. Y aunque se te haga difícil, cuando llega una invitación que tú sabes que es incorrecta, tú tienes que aprender a decir no, no. ¿Qué es muy difícil decir no? Lo único que hace que digas sí es que tienes el deseo de disfrutar algo diferente. O, ¿qué es lo que te hace decir sí? El que ya te estás aburriendo de ir a la iglesia, el que ya te estás aburriendo de buscar de Dios, el que ya te estás aburriendo de ir a las reuniones de oración. Y cuando una persona comienza a aburrirse de ir a la iglesia, comienza a aburrirse de ir a una reunión de oración, comienza a aburrirse de tener un tiempo de evangelismo o tener algo que compartir con otros cristianos, es la clara señal de un enfriamiento, la clara señal de que te estás convirtiendo en hielo, de que ya no te apasionan las cosas de Dios, de que ya no te apasiona el Espíritu Santo. Sabes, durante los 40 años en el pueblo de Israel, experimentó lo sobrenatural, pero experimentaban lo sobrenatural y al poco ratito se quejaban del maná y empezaban a pedir carne y empezaban a incitar a Dios con sus quejas. Entonces hay algo que nos puede pasar. Y lo que nos puede pasar es que nos podemos llegar a acostumbrar a la presencia de Dios. Al cabo Dios ahí va a estar para mí, yo voy a hacer esto, y comenzamos a pecar y a pecar. Por eso tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos tiene que ver con abandonar nuestra antigua vida, abandonar con un esfuerzo que viene del Espíritu Santo los deseos que invadían mi deseo de caminar con Dios. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjate lo que dice la palabra.
vivamos en este ciclo sobria. ¿Qué es sobria? Pues una persona sobria es una persona que no está alcoholizada. Es una persona que está mentalmente en su juicio cabal, justa. Una persona que no roba, una persona que no daña, una persona que obra con justicia, que perdona, piadosamente, piadoso, que ayudas a los demás, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador y Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que hace la gracia? Bueno, la gracia es la puerta para que nosotros podamos disfrutar la manifestación plena de Dios. Pero nosotros tenemos que demostrar una vida celosa por las cosas de Dios. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Bueno, Pablo le está hablando a Tito, porque bueno, sabemos que Tito es un joven que a lo mejor fue menospreciado por la gente de aquellos tiempos, gente de que estaba viviendo donde él estaba pastoreando. Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a buscarlo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Fíjate bien lo que dice. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia nos fue dada como un regalo. Ahora tenemos un acceso a la presencia de Dios. Antes, para que la gente experimentara la presencia de Dios, debía ser sacerdote. Y los profetas que profetizaban solo experimentaban la presencia de Dios, el Espíritu Santo, profetizaban y luego se retiraba de ellos. Entonces no necesariamente profetizaban así nada más. El Espíritu Santo venía, profetizaba y luego se retiraba. Pero ahora la gracia que nos fue dada, la gracia de Dios que nos fue dada, representa eso y más todavía. ¿Qué representa la gracia de Dios en nuestras vidas? Representa algo sublime. Nosotros tenemos libre entrada, ya no tenemos que entrar a un tabernáculo, ya no tenemos que estar vestidos con lino fino como sacerdotes, como la iglesia ortodoxa. Ahora solamente tenemos que guardar nuestra vida en santidad y acercarnos confiadamente de que Dios ya nos ha dado libre entrada. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cuál llamamiento santo? Pues el llamamiento que viene de su trono. No conforme a nuestras obras. No vamos a ganarnos el favor de Dios solo por ser buenos. Nos ganamos el favor de Dios por creer en Jesús con la fe, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira todas las cosas que vamos a recibir como revelación por el regalo de la gracia. Por el regalo de la gracia, yo tengo inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que ahora, después de la muerte, nosotros seguimos experimentando vida espiritual, vida del alma en la presencia del Señor, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los
gentiles. Y no solo eso, por eso dice llamamiento santo. Por la gracia, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Significa que por medio de la gracia que me fue regalada en la cruz del Calvario, yo tengo la oportunidad de servir al Señor. Tengo la oportunidad de conocer un llamado de Dios para mi vida, ejercerlo y dedicarme a Él. Y saber que estoy sirviéndole a Dios directamente. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice así. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está otra vez, dice, porque el pecado no nos va a controlar. No controlará nuestras vidas, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa ser controlado por el pecado? Cuando algo lo estoy haciendo por obligación. Cuando estás haciendo algo por obligación, es muy difícil que te mantengas fiel a algo. Pero cuando algo lo haces por amor, porque sabes que alguien pagó un precio muy alto por ti, ¿qué es lo único que tú le regresas? Amor. Entonces, si estamos bajo la gracia, estamos bajo el manto de amor de nuestro Dios. Un Dios que dio todo por nosotros, un Dios que dio su vida por nosotros, un Dios que manifestó su amor inconmovible, su amor tan precioso a nuestras vidas. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchas personas, como lo dije en la clase anterior, piensan que porque viven en la gracia, ya su salvación no la van a perder. Y claro, si tú descuidas tu vida y comienzas a pecar deliberadamente, hay un peligro de perder tu salvación, porque poco a poco te vas deslizando hasta que ya no te das cuenta lo que fuiste. Hoy en día hay muchos cristianos creyentes que alguna vez se encontraron caminando en la voluntad de Dios y ahorita están perdidos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Dice, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Significa que si tú obedeces tus impulsos de pecar, te vuelves esclavo de tu pecado. Y ya en ese momento pierdes la gracia. Pierdes la gracia porque, bueno, puede llegar a un punto en que estás abusando de la gracia. Aquí en México, en nuestro país, hay iglesias que lamentablemente se han levantado el día de hoy, donde dejan que sus jóvenes se vayan a las discotecas, dejan que se vayan a tomar. Sabemos de grupos de alabanza que se van a tomar después de tocar en la iglesia, se van a los bailes. Y eso es perder la flexibilidad del amor de Dios. Cuando una persona obra así, créemelo, ya perdió todo. Cristianos hoy en día que ya le llaman a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Ya hay tanta cosa, ¿verdad? Si tú vienes a Cristo sin ni un solo tatuaje y luego vienes a Cristo y te empiezas a tatuar, pues mi amado, es abusar de la gracia. Aunque la Biblia no te habla claramente de los tatuajes, en el Antiguo Testamento nos habla de un mandato dado por Dios a la ley de Moisés, que no deberías de grabar tu piel con nada, ni sajártela, ni con marcas. Ahora, si no crees a esa ley, la nación de los moabitas
los enemigos de Dios se tatuaban con el propósito de adorar a sus dioses. Entonces es una tradición, los tatuajes es una tradición de los enemigos de Dios. Por eso un creyente ya en Cristo, ya no, yo me voy a tatuar porque pues es válido, no. Si tú ya eres creyente, ya no uses de la gracia, ya no tienes que hacer nada de eso, ni imitar cosas que están haciendo otros. Porque entonces estás tratando de buscar un evangelio a tu comodidad, a tu conveniencia, porque te quieres acoplar a la idea de la sociedad. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres de la justicia, acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. No podemos encontrarle otra respuesta. Y versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? Bueno, entra la fe, creemos en Jesús, viene la justificación, entramos por la gracia y después de ahí entramos al proceso personal de santificación. ¿Cómo puede un ser humano santificarse? Todos los días leyendo la palabra, todos los días confrontando su vida con la verdad, hasta que llegues al pleno conocimiento y entendimiento que lo que haces está mal y dejar hacerlo. Porque la vida eterna abre sus brazos a aquellas personas que se santifican. No es a personas perfectas, es personas que se santifican. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La ley de la gracia es un regalo. Vamos a Romanos 6:15. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 15. Es un regalo. Ya lo acabamos de leer. Dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, lo volvemos a repetir. No vamos a pecar, vamos a ser obedientes a la ley de Dios. Y no abusaremos de la gracia del Señor en nuestras vidas. No abusaremos de lo que Dios nos ha dado como a hijos amados. Tú y yo somos hijos amados. Disfrutemos del plan de Dios para nuestras vidas. Vamos ahora a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A lo mejor tú te has condenado toda tu vida pensando que no te mereces a Dios. Y Dios ya no quiere que te condenes, Dios quiere que aceptes, abraces su plan divino. Regresémonos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 15.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos, abundaron muchos para que los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que solamente Jesús lo pudo haber provisto. ¿Cuándo se perdió? ¿Dónde se perdió la oportunidad en el Antiguo Testamento, desde la creación? ¿Dónde se perdió la facilidad de entrar a la presencia de Dios? Desde el huerto del Edén. Cuando tú y yo nacimos envueltos en el pecado. Nacimos como hijos de Adán. Versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Jesús tuvo que venir a la figura de Adán. Adán fue el primer hombre sobre la tierra, el primer espíritu sobre la tierra, pero transgredió. Fue un transgresor porque se rebeló contra Dios, desobedeciendo, haciendo lo indebido. Dice verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos. ¿Qué pasó por la transgresión de Adán? Toda la humanidad ha pagado esa consecuencia. Pero hay una manera de renunciar a esa transgresión, ya es a partir del don de la gracia que nos es entregado a través de Jesucristo. Dice, abundaron muchos para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Te imaginas durante todo ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, el pueblo vivió bajo condenación? De hecho, fueron esclavizados en Egipto. ¿Por qué? Porque estaban viviendo como transgresores bajo la ley. Ahora, ¿por qué se les fue dada la ley en los tiempos de Moisés? Porque eran transgresores y había que pagar de una manera, obedeciendo a la ley, obedeciendo a la ley. Si una persona era escogida como sacerdote para servir en el tabernáculo y quería librarse de ese servicio, solamente había una manera de librarse y es muriendo. Pero ahora eso ha terminado. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchos pagaron por nosotros, pagaron pues con su propia vida y ya no volvieron. Por eso Jesús dijo, yo seré el sacrificio perfecto, yo daré el sacrificio total por la humanidad. Ahora lo único que tienen que hacer es creer, obedecer y abrazar la gracia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí nos está diciendo que la gracia puede venir en abundancia sobre nosotros. Y ojo con esto, aquí también está hablando del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, por la obediencia de uno, ¿sí? Los muchos serán constituidos justos. Eso es la gracia. La gracia nos lleva a ser justificados. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no eres nada. Por eso nosotros tenemos que aprender a abrazar esa gracia en nuestras vidas, inclusive cuando cometemos errores. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Híjole, este es un mensaje fuerte. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó
la gracia. Ahí está. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¡Wow! Qué palabras tan fuertes. Ahí nos enseña un principio muy importante. Como cristianos, no tenemos que abrir la puerta al legalismo. El legalismo, que ya lo hemos hablado anteriormente y lo hablamos en la clase anterior, que es una persona legalista. Cualquier persona puede caer en el legalismo y hay niveles de legalismo, ¿sí? Increíblemente el legalismo ya se practica en la iglesia metodista, presbiteriana, en la iglesia bautista, inclusive en la iglesia pentecostal, en la iglesia apostólica. ¿Sí? Y aunque son diferentes denominaciones, brazos de la misma fe, ¿sí? Algunos de ellos tienen tantas leyes que, híjole, da hasta miedo acercarse a esas ideas. Ideas y creencias hechas por hombres. Entonces, ve lo que dice aquí, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Qué increíble que la ley puede ser hasta una piedra de tropiezo. Muchas personas que son legalistas se convierten más pecadoras que una persona que anda en el mundo. Qué increíble. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el legalismo te puede convertir en una persona que quieres enseñar la ley, pero la infringes y te conviertes en un infractor de la ley. Por eso la Biblia dice, fíjate lo que dice Pablo en Romanos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? Es para un mundo pecador. Es para un mundo que ha pecado y ha fallado. Es para un mundo que necesita de Dios. Lo único que tiene que tener ese mundo es tener fe. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para ser una persona que se beneficia de la gracia? Reconocer a Jesucristo en todos sus caminos. Límpiate con la presencia de Dios, límpiate con la palabra todos los días. Y aunque seas una persona con muchos errores, siempre sé sincero a Dios. Siempre mantente en sinceridad al Señor. Vamos a Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo se sigue manifestando en las vidas de las personas que entregan su vida a Él. Como hijos obedientes, ahí está, otro punto importante. ¿Cómo aprovecho la gracia? Siendo obediente. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Número 2, no voy a vivir a la misma manera del pasado. La gracia no es para que abuses de ella y quieras hacer lo mismo de antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí muchos de la falsa gracia malinterpretan estos versículos. Te hablan nomás el versículo 13, te hablan de la gracia y dicen que la salvación no se pierde, que el pecado no existe y que puedes hacer con tu vida lo que sea. Pero se saltan los versículos 14 y 15 que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate bien. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas. Que cuando venimos a Dios, Él purificó nuestras almas por la fe, para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está. ¿Cómo hago que la gracia de Dios tenga un poder y un efecto sobre mí? Hago que la palabra de Dios permanezca sobre mí para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué tremendo! Significa que yo me purifico, me santifico, me cuido y me logro convertir en una persona que no abusa de la gracia cuando aplico todos los días la palabra de Dios sobre mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ve conmigo a Primera de Pedro. Bueno, ya lo habíamos leído, Primera de Pedro 1:13. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Nos dice esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Deja de pensar que eres una persona débil, que no puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué pasa cuando tú te vuelves débil? Cuando ya no puedes con un pecado en tu vida. Ya no digas que no puedes. Ahora dile al Señor que como humano no tienes la posibilidad de vencer ese pecado, pero en Él, en su presencia, en el Espíritu Santo, tú tienes la fuerza para vencer cualquier cosa. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dilo fuerte conmigo: cuando soy débil, soy fuerte. Cuando has caído en desánimo, que ya no puedes más, que te sientes triste, que ya no tienes la fuerza para continuar, ya no digas soy débil. Ahora fortalécete en esa debilidad, porque Dios te ha dado la promesa a ti. Vamos a a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos 20, 24. Mira lo que dice Hechos 20, 24. Hechos 20, verso 24. Nos dice esto tan importante. Con este versículo vamos a estar terminando esta enseñanza. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Nosotros vamos a predicar de la gracia de Dios, de lo que hemos recibido de Dios, su amor, su misericordia. Dios te libró de tus antiguas prácticas, de tu pecado. Dios te libró de las drogas. Dios te libró de la depresión. Dios te libró
de pleitos familiares, Dios te libró de la muerte, Dios te libró de accidente. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Todos los días experimentas el poder de la gracia, porque aún sin merecer la protección de Dios, Dios te protege, te guarda, te cuida, te llena de salud. Ve cuánta gente ha muerto por causa de enfermedades y tú sigues aquí. No sé si te ha pasado que hay personas que han muerto por cosas que te han pasado a ti y tú sigues vivo. Increíblemente, eso es el poder de la gracia. Es el favor de Dios sobre tu vida. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en este momento que tú, Señor, que tú traigas tu presencia a cada corazón, Señor, que ellos puedan experimentar tu gracia en gran manera, en el nombre de Jesús. Y Dios te dice esta tarde, abraza mi gracia, porque yo te he perdonado de todas tus transgresiones, inclusive de aquellas que la gente te ha recordado. Ha habido transgresiones que la gente te ha hecho pensar que tú no te mereces. Pero yo, dice el Señor, te he dado la fortaleza. Te he dado la fortaleza, pequeño. Te he dado la fortaleza, hijo, para que creas en mí, para que camines en mí, para que abraces mis oportunidades que te he dado día con día, aun cuando tú has fallado. Porque te he dado oportunidades y has fallado, pero mi gracia se ha revelado para contigo. Santifícate por la gracia que yo te he mostrado, dice su palabra. Padre, toca el Espíritu Santo a cada corazón en esta tarde, en este discipulado, en esta enseñanza, todos los que están conectados. Tener, deja que el Espíritu Santo y mira que el Espíritu. Yo sé que te equivocaste, pero hay oportunidad. Yo te daré la fuerza para que no me vuelvas a fallar. Te daré la fortaleza para que salgas adelante. Te daré la fortaleza para que venzas. Te daré la fortaleza para que ganes en medio de tus batallas. Toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo. Y escucha este canto. Es por ti, Señor. Más allá del velo, Señor, está tu gracia. Y quiero que hoy abraces la gracia del Señor. Él está trayendo a tu corazón a través de la gracia. El poder de la gracia se revela en nuestras vidas en esta tarde. El poder de su gracia. Oh Señor, te hemos fallado mucho. Nos hemos equivocado mucho. Pero hoy corremos a velocidad a tu gracia. Abrazamos esa gracia. Dándote gracias por lo que nos diste. Como un regalo. Un regalo que debemos de valorar, amar y no abusar de él. Mi corazón. Atrae a mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, Jesús. Queremos que el mundo sepa. Queremos que el mundo sepa que la gracia tuya no ha sido en vano para con nosotros. Tú eres mi amado Jesús. Oh, amado Jesús. Yo te pertenezco.
Solo tuyo, Jesús. Queremos que el mundo lo sepa. Oh, rabacasita, tarabaraba. Hay gracia para tu vida en esta tarde. Abraza la gracia de Dios. Abraza la gracia de Dios en tu vida. Dios sabe en cuánto te has equivocado, que a veces tus pensamientos maquinan como si quisieras alejarte, pero Dios no ha permitido que te alejes, porque Él sigue teniendo ese plan para ti. Él sigue teniendo ese plan sobrenatural para tu vida. Hoy araba casita, atrae a nuestro corazón, Espíritu Santo. Toca cada corazón en esta tarde, Señor. Toca cada corazón en esta tarde. No, hombre. Atrae a mi corazón, Señor. Oh, puedo sentir su gracia en nuestras vidas, su presencia, su aceptación. Guarda tu corazón delante de mí. No me falles. Mantente al pie, firme. Aunque otros fallen, tú no me falles. Mantente fiel, firme, constante. Guarda tu corazón del pasado. Guarda tu corazón de las prácticas del pasado. Corre a la gracia del Señor. Corremos a tus brazos, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy hará casita, tú no casita. Espíritu Santo. Y tú en mí, Jesús. Este es el pacto, Jesús. Eso es la gracia del Señor. Nosotros en Él y Él en nosotros. Abraza este tiempo de gracia en tu vida. Deja que Dios invada a tu ser. Hoy ministro tu vida a través de esta palabra. Porque a lo mejor nunca te habían predicado del poder de la gracia. A lo mejor no lo habías entendido. Pero hoy Dios lo revela a tu vida. Hoy se revela tu caminar. Hoy se revela tu persona. Oh, estoy disfrutando su presencia por la gracia que me ha sido dada. Señor, tu gracia no ha sido en vano. Aunque haya fallado delante de ti, jamás, Señor, tu gracia será en vano para ti. Así díselo al Señor, así díselo al Señor. Yo quiero tu visión en ti. Shalaraba casita. Shalareba casita. Yo quiero tu visión en ti. Quiero tu visión. Jesús, Jesús, deja que el Espíritu Santo te toque, te llene, te restaure, te limpie, te llene de satisfacción, porque hoy le estás agradando en todo.
Hoy lo estás honrando en todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Puedo sentir la presencia de Dios, esa gracia de Dios fluyendo en tu vida en esta tarde. No la desaproveches. Siempre que te levantes cada mañana y cuando camines durante el día, porque el día es largo, dale gracias a Dios por su gracia sobre ti. Porque aun cuando te has equivocado, el Señor está ahí para socorrerte. El Señor está ahí para decirte que entiende tu debilidad, pero ahora esa debilidad la va a perfeccionar y la va a convertir en una fuerza. Como lo dijo Pablo, ¿verdad? Su debilidad se convirtió en una fortaleza, una fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor hay un pecado que no has podido vencer. Síguete fortaleciendo, sigue corriendo a la gracia, porque tarde que temprano te vas a convertir en un victorioso, en un triunfador, en un ganador. Y eso es exactamente lo que Dios quiere convertirte, en un ganador, en un triunfador. En el nombre de Jesús. Bueno, pues, qué increíble clase acerca de la gracia. Y podemos estar profundizando más la palabra en cuestión del libro de Romanos, que lo estaremos estudiando poco a poco, porque a veces la gente se aleja de Dios porque no conoce la gracia. No conoce la fe, no conoce la justicia, no conoce la justificación, no conoce la diferencia entre la ley y la gracia, no conoce entre la diferencia, el don de justicia y el don de la gracia. Entonces hay tantas cosas, también existe el don de santidad. Entonces, mis amados, hoy hemos hablado una palabra efectiva. Yo te bendigo en este momento. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y yo sé que Dios te dio palabra el día de hoy. Fortalécete, crece. Te amo en el amor de Cristo. Y bueno, si quieres decir unas palabras, por favor, levanta tu mano. A lo mejor tienes alguna duda en cuanto a la gracia. Y voy a tomarme unos segundos para esperar antes de terminar. Acuérdate que empezamos a las 5 en punto y soy muy puntual. Si voy a orar una hora 20 minutos, soy muy puntual en la hora que empiezo. ¿Ok? Nuestras reuniones han durado hasta 2 horas, ¿verdad? Hemos llegado a durar hasta 3 horas cuando se empieza a desatar lo profético. Pero bueno, la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Y hoy esta palabra sé que fue un manjar para tu vida. Yo te recomiendo que sigas estudiando estas lecciones en YouTube y que bueno, si estás viendo las lecciones en YouTube, les des like, te suscribas y las compartas también. Para que así hagamos crecer estas enseñanzas, hagamos crecer a la audiencia. Ya viene el año 2022 y les recuerdo, ya tenemos alrededor de 2,900 pesos de ofrendas que se han recibido para lo de al Zoom del año 2022. Gracias a cada uno de los portadores, de los que han estado ofrendando, los que me ofrendan, a veces me ponen, esto es para la ofrenda del Zoom, pastor, y bueno, aunque no me lo digan, a veces yo aparto la ofrenda y la meto ahí. Y gloria a Dios, ya estamos preparándonos. Es nuestro mes de noviembre, a finales de diciembre ya tendremos que renovar el contrato del 2022. Ha sido un año muy bendecido, con mucha palabra profética. Ha sido un año donde muchos han sido bendecidos y que inclusive he visto personas que entran una vez y ya no vuelven a entrar y después vuelven a entrar. Y bueno, o se están metiendo por YouTube, o no sé por qué aplicación la puedan estar viendo. Pero bueno que muchos han sido bendecidos en el año
2021, con palabra profética, con mensaje, con predicación, con exhortación. Estamos por terminar este año y les damos gracias al Señor que ya estamos en el mes de noviembre y cosas grandes van a pasar en el pueblo de Dios. ¿Algún comentario? Última oportunidad de hacer un comentario o alguna pregunta o algún testimonio que tú quieras dar. Amén. Estaremos conectándonos, yo les avisaré para una reunión de testimonios, ¿ok? Ya no de enseñanza, no de oración, sino una reunión de testimonios, no reunión de petición, sino una reunión donde puedas testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida en esta escuela profética. Entonces, en la siguiente reunión vamos a tener una reunión de testimonios para que tú anotes todos tus testimonios y los puedas compartir y nos puedas compartir todo lo que Dios ha estado haciendo este año en tu vida. No sé si lo vamos a hacer entrando el mes de diciembre o en la próxima semana. Entonces, mantente al tanto para que podamos participar. Si tú conoces de alguien que recibió una palabra profética en este grupo, por favor, conéctala, dile, ¿sabes qué? Conéctate esta semana porque va a ser una reunión de testimonios para que puedan compartirnos, por favor. Amén. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga, Jenny. ¿Cómo está? Aquí manejando por la casa. Ándele, un abrazo, Dios la bendiga. Igual, bendiciones. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, les bendigo y Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazote y manténganse al tanto. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye bye.